Llegaron desde el norte, sobre las colinas azul-verdosas de Kahuku Point, en Oahu. En oleadas constantes, 181 cazas, bombarderos en picado y aviones torpederos japoneses cruzaron la isla rumbo a sus blancos. Eran las 7:40 de la mañana del 7 de diciembre de 1941 y la Fuerza Aérea Naval más moderna, entrenada y letal del mundo se lanzaba hacia Pearl Harbor y los aeródromos cercanos de Ewa, Hickam Field y Kaneohe. Dentro de la abarrotada rada de Pearl Harbor se encontraban 96 buques de la Flota del Pacífico, al mando del almirante Husband y Kimmel. La flota estaba en Hawái desde mayo de 1940, concebida como un supuesto elemento disuasorio frente a cualquier intento japonés de atacar las posesiones británicas y holandesas en el sudeste asiático. Su anterior comandante, el almirante James O. Richardson, había considerado esta decisión una locura. En caso de guerra, la flota tendría que regresar de todos modos a la costa oeste para alcanzar plena eficacia de combate, y solo allí dispondría de las instalaciones logísticas, de reparación y de entrenamiento necesarias. Además, la prolongada separación de sus familias había afectado el ánimo de las tripulaciones y los japoneses, perfectamente informados, sabían que aquella flota no estaba realmente lista para combatir. Las protestas de Richardson fueron tan insistentes que acabó relevado al año y sustituido por Kimmel. Los barcos, sin embargo, se quedaron en Pearl Harbor. Aquel domingo por la mañana, todos los acorazados de la Flota del Pacífico, salvo el Colorado, se encontraban en el puerto. Los portaaviones Lexington y Enterprise, con sus cruceros y destructores de escolta, estaban en alta mar, entregando aviones en las islas Wake y Midway. En los aeródromos cercanos a Pearl Harbor, casi 400 aeronaves del ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines descansaban alineadas, punta de ala con punta de ala, una disposición pensada para facilitar la vigilancia contra posibles saboteadores, no contra un ataque aéreo masivo. Hawái era considerado el bastión más fuerte de Estados Unidos en el Pacífico. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, se lo había descrito al presidente Roosevelt en mayo de 1941 como la fortaleza más poderosa del mundo, capaz de atacar con su aviación a cualquier fuerza enemiga a 750 millas de distancia, intensificando los golpes hasta las 200 millas y presentando al invasor más de 35.000 hombres apoyados por artillería costera y antiaérea. En los debates entre mandos del ejército y la marina, la posibilidad de un ataque japonés se mencionaba con frecuencia, pero en última instancia se consideraba poco probable, casi fantástica. Esa sensación de inmunidad se veía reforzada por los informes de inteligencia que durante el otoño de 1941 insistían en que Japón preparaba movimientos contra las posesiones británicas y holandesas del sudeste asiático y contra Filipinas. Pocos pensaban que Tokio pudiera atacar simultáneamente Pearl Harbor. Además, como había señalado Richardson, ni siquiera parecía necesario. La Flota del Pacífico, poderosa sobre el papel, no estaba en condiciones de disputar a Japón el control de las aguas que deseaba dominar. Desde agosto, se había instalado un sistema de radar de alerta temprana, pero aún funcionaba solo a tiempo parcial. El Signal Corps, encargado de la instrucción, se resistía a ceder el control al Cuerpo Aéreo del Ejército, responsable de las operaciones permanentes. El horario dispuesto establecía que los radares operarían entre las 4 y las 7 de la mañana. Aquel día, sin embargo, la estación de Opana, cerca de Kahuku Point, no se desconectó exactamente a la hora prevista y, a las 7:02, el operador detectó una gran formación de aviones a 137 millas al norte de Oahu. Llamó de inmediato al Centro de Información del Servicio de Alerta de Aeronaves del Ejército. El oficial de servicio, el teniente Kermit Tyler, interpretó la señal como el vuelo del B-17 procedente del continente que se esperaba esa mañana y tranquilizó al operador. No había de qué preocuparse. Tyler era piloto de caza, sin experiencia como controlador ni en sistemas de alerta aérea, y aquella mañana solo estaba acompañado por un telefonista. No había personal de enlace de la Armada, los Marines ni el mando de bombardeo que ayudara a valorar la amenaza. En el puesto de control del puerto, en la oficina de operaciones del 14º Distrito Naval, el teniente Harold Kaminsky se enfrentaba a un problema parecido.
A las 6:53 había recibido un mensaje del destructor USS Ward, de guardia frente a la entrada de Pearl Harbor. El buque afirmaba haber atacado un submarino en un área donde ningún submarino debía encontrarse. Kaminsky, también con un solo operador de teléfono y múltiples órdenes de avisar a distintos mandos en caso de problemas, comenzó a llamar poco antes de las 7 de la mañana. Contactó con el jefe de Estado Mayor, que pidió confirmación adicional al Ward y elevó el asunto al almirante Kimmel y al almirante C.C. Bloch, comandante del distrito naval. Ambos decidieron esperar la confirmación definitiva del destructor antes de actuar. 12.000 pies por encima de Oahu, el comandante Mitsuo Fuchida observaba a los acorazados estadounidenses, amarrados de dos en dos junto a Ford Island, y se sorprendía por lo apretado de la formación. Había visto concentraciones de flotas en Kiel, Brest y en los propios desfiles japoneses ante el emperador, pero nunca buques de guerra anclados a distancias tan cortas unos de otros. A las 7:53, Fuchida transmitió a la fuerza de ataque japonesa el mensaje clave: Tora, 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 la señal de que la sorpresa había sido completa. Los bombarderos en picado y los cazas se lanzaron sobre los aeródromos. Los aviones torpederos, apoyados por bombarderos de altura y en picado, se concentraron en los acorazados. A bordo del West Virginia, el alférez Roland Brooks confundió la primera explosión con un incendio interno en un buque vecino y ordenó de inmediato: «Equipo de incendios y rescate a sus puestos». Sin quererlo, su error puso en movimiento a la tripulación antes de que los torpedos y bombas impactaran de lleno. El buque sufrió graves daños, pero evitó volcar y se asentó derecho sobre el fondo poco profundo, con menos bajas de las que cabría haber esperado. Otros acorazados no tuvieron tanta suerte. El Arizona fue alcanzado por una lluvia de bombas, una de las cuales penetró hasta el pañol de municiones de proa y lo hizo estallar, matando o ahogando a más del 80% de su tripulación de más de 1.500 hombres. El Oklahoma recibió casi simultáneamente 3 torpedos y se escoró hasta volcar, llevándose al fondo a más de 400 marineros. El California, con las puertas estancas abiertas en previsión de una inspección, fue alcanzado por 2 torpedos. Los mamparos, mal sellados, no pudieron contener el agua que entraba por la gran brecha del casco. En la mayoría de los barcos, muchos oficiales superiores se encontraban en tierra por ser fin de semana. En medio del estruendo, las columnas de humo y el fuego del petróleo ardiendo, fueron los oficiales más jóvenes quienes asumieron la mayor parte de la responsabilidad de mando. En el Nevada, el alférez J.K. Taussig, hijo de marino, consiguió poner al buque en movimiento en 45 minutos, una maniobra que normalmente exigía 2 horas y media y la ayuda de 4 remolcadores. Bajo el mando del capitán de corbeta Francis Watt Thomas, con las baterías antiaéreas dirigidas por Taussig y otro alférez, el Nevada avanzó por el canal y terminó varado voluntariamente cerca del extremo sur de Ford Island. Mientras el fondeadero de la flota era devastado, otros aviones japoneses atacaban las bases aéreas del ejército, la armada y los marines. En la base de hidroaviones de Kaneohe Bay, casi todos los Catalina fueron destruidos en 2 oleadas de bombardeo en picado. En Bellows, Wheeler y Hickam, los aviones estacionados tan juntos habrían necesitado al menos 4 horas para estar listos para despegar. En cuestión de minutos, cazas y bombarderos enemigos dejaron fuera de combate la mayoría de esas aeronaves y dañaron seriamente los hangares. La estación aérea de los Marines en Ewa sufrió el mismo destino. Todos menos 2 de los cazas Wildcat fueron destruidos, y los cazas japoneses tuvieron vía libre para ametrallar barracones, hangares y cualquier blanco que se presentara. En pleno ataque, aparecieron sobre Hickam los 12 B-17 procedentes del continente, los mismos que el radar de Opana había detectado. Para aligerar peso en el largo vuelo, viajaban sin munición y con las ametralladoras desmontadas. Bajos de combustible, tiroteados por cazas japoneses y confundidos con aviones enemigos por algunas baterías estadounidenses, sus pilotos consiguieron aterrizar en una pista cubierta de restos y en llamas. Hacia las 8:30 se produjo una breve calma, mientras la primera oleada japonesa se retiraba. Los defensores aprovecharon esos minutos para improvisar nuevas posiciones. La segunda oleada, formada por 80 bombarderos en picado,
54 bombarderos de altura y 36 cazas, llegó alrededor de las 9 y encontró una resistencia antiaérea mucho más intensa. En este segundo asalto, los japoneses perdieron 6 cazas y 14 bombarderos en picado, más del doble de los aparatos destruidos en la primera fase. La segunda oleada se concentró en los buques menos dañados. El acorazado Pennsylvania, en dique seco, recibió el impacto de una bomba de efectos reducidos, pero los destructores Cassin y Downes, en la misma instalación, fueron casi destruidos. En un dique flotante cercano, una bomba arrancó la proa del destructor Shaw. Hacia las 10 de la mañana, los atacantes se retiraron definitivamente, dejando 6 acorazados hundidos o hundiéndose y otros 2 acorazados, 3 destructores y 3 cruceros dañados. Casi 3.600 hombres habían muerto o resultado heridos. Columnas de humo negro se alzaban cientos de metros sobre el puerto, mientras el petróleo ardiendo cubría parte de la superficie y los equipos de salvamento trabajaban desesperadamente para rescatar a quienes, seguían atrapados en los cascos inundados. En los aeródromos, las cuadrillas combatían las llamas y retiraban escombros para abrir espacio a los despegues. 180 aviones habían sido destruidos y otros 128 dañados. En Ewa y en Kaneohe no quedaba ni una sola aeronave en condiciones de volar. Más tarde, un pequeño grupo de aviones del ejército y la armada consiguió despegar de Hickam para buscar la fuerza de ataque japonesa que ya se alejaba rumbo al norte fuera de su alcance. Esa tarde en Washington, el presidente Roosevelt se reunió con sus asesores militares mientras llegaban noticias de ataques japoneses contra Guam, Wake, Hong Kong, Singapur y otros puntos del sudeste asiático. Con el secretario de Estado Cordell Hull, el secretario de Marina Frank Knox, el secretario de Guerra Henry L. Stimson y los jefes militares presentes, leyó un borrador de mensaje al Congreso solicitando una declaración de guerra. Al día siguiente, alrededor del mediodía, millones de estadounidenses escucharon por radio su discurso de 6 minutos. Menos de una hora después, el Congreso aprobaba la declaración de guerra contra Japón con un solo voto discrepante. Batalla del Mar del Coral, 1942. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué era lo que el almirante Nimitz esperaba encontrar en el Mar del Coral. Algunos interpretan que buscaba con urgencia detener el avance japonés hacia Australia. Otros sugieren que esperaba un enfrentamiento decisivo contra la flota de portaaviones japonesa. En cualquier caso, confiaba plenamente en que la superioridad en la iniciativa y en la capacidad del personal estadounidense, así como en la calidad del equipo, darían a sus fuerzas una ventaja. El escenario estratégico era complejo. Aunque Port Moresby quedaba bajo la jurisdicción del Teatro del Sudoeste del Pacífico, comandado por MacArthur, los portaaviones pertenecían a la Flota del Pacífico bajo Nimitz. Así, MacArthur debía proporcionar apoyo aéreo desde tierra para una operación naval sobre la cual no tenía control directo, mientras Fletcher dependía de aviones terrestres que él no comandaba. Apenas una semana después de haberse establecido este sistema, las tensiones de mando ya dificultaban las operaciones. El 1 de mayo, la fuerza del Lexington, bajo el almirante Fitch, se unió a Fletcher. Ambos grupos comenzaron a reabastecerse de combustible, un proceso lento que consumió buena parte de los siguientes 2 días. El 2 de mayo, preocupado por los informes de movimientos enemigos detectados por aviones de Brett, Fletcher decidió adelantar el Yorktown y los barcos ya reabastecidos hacia el centro del Mar del Coral para ampliar las búsquedas aéreas. La fuerza del Lexington terminaría de repostar y se reuniría con él un poco más al este, donde también debía llegar la pequeña escuadra del almirante Crash, procedente de Australia. A la tarde siguiente, Fletcher recibió noticias de un desembarco japonés en Tulagi. Avanzó hacia el norte con el Yorktown y lanzó 3 ataques aéreos contra la fuerza de invasión. Los aparatos japoneses que debían proteger Tulagi no estaban presentes. El almirante Takagi había retrasado sus operaciones por haber estado transportando aviones hacia Rabaul y por necesidades de reabastecimiento. Sin oposición aérea, los bombarderos en picado estadounidenses cayeron sobre dragaminas, transportes y destructores japoneses. Los pilotos regresaron convencidos de haber hundido numerosos barcos, aunque los daños reales fueron limitados. Un destructor, 2 lanchas patrulleras y un transporte hundidos, con otro transporte gravemente dañado.
Aún así, los restos de la fuerza japonesa se retiraron apresuradamente hacia Rabaul. Fletcher se reunió con Fitch y Crace y puso rumbo noroeste para interceptar la fuerza de invasión cuyo objetivo principal era Port Moresby. Si los japoneses lograban tomar esa posición clave en la costa sur de Nueva Guinea, tendrían una base para amenazar directamente a Australia. Era imprescindible detenerlos. En los días previos al choque decisivo, ambos bandos realizaron búsquedas intensas. Los japoneses contaban con fuerzas bien coordinadas de portaaviones bajo el almirante Takagi, mientras que Fletcher intentaba conjugar la movilidad de sus portaaviones con la cobertura incompleta de las patrullas aéreas terrestres. La tensión aumentaba mientras informes fragmentarios llegaban desde las nubes y el horizonte. El 7 de mayo, ambos bandos localizaron objetivos equivocados. Aviones japoneses, creyendo encontrar a los portaaviones estadounidenses, atacaron un pequeño grupo que incluía al petrolero Neosho y al destructor Sims. El Sims fue hundido y el Neosho quedó mortalmente dañado. Del lado estadounidense, bombarderos que buscaban a los portaaviones japoneses hallaron y destruyeron en su lugar un grupo aislado de barcos de apoyo. Los golpes eran duros, pero aún no llegaban al corazón de las dos flotas. El 8 de mayo se dio el momento decisivo. Desde ambos portaaviones, el Shokaku y Suikaku por parte japonesa, el Yorktown y Lexington del lado estadounidense, despegaron formaciones de ataque en direcciones opuestas. La localización se logró casi al mismo tiempo. La batalla que siguió fue simultánea, aérea y completamente indirecta. Ninguna nave disparó contra otra, ningún comandante vio la silueta enemiga en el horizonte. En un cielo cruzado por cazas y bombarderos, el resultado se decidiría únicamente por la pericia de los pilotos y las defensas antiaéreas. Los aviones estadounidenses alcanzaron al Shokaku con varias bombas que destrozaron su cubierta de vuelo. Aunque el portaaviones no se hundió, quedó demasiado dañado para operar aviones. El Suikaku, cubierto por nubes, evitó impactos directos, pero perdió gran parte de su grupo aéreo en los intensos combates de ese día. Los portaaviones estadounidenses sufrieron pérdidas igualmente graves. El Yorktown fue alcanzado y averiado, aunque mantuvo capacidad operativa y continuaría luchando semanas después. El Lexington recibió daños más serios. Explosiones internas, presumiblemente causadas por vapores de gasolina, se propagaron a una velocidad devastadora. La tripulación combatió el fuego durante horas, pero finalmente se ordenó el abandono del buque. El Lady Lex, como lo llamaban sus tripulantes, fue evacuado y hundido por un torpedo estadounidense para evitar que cayera en manos enemigas. Al caer la tarde, ambas flotas comenzaron a retirarse. Los japoneses habían hundido al Lexington y dañado al Yorktown, pero no habían logrado asegurar su objetivo estratégico, la protección decisiva de la fuerza de invasión que debía tomar Port Moresby. Sus pérdidas aéreas, combinadas con los daños en el Shokaku y la reducción de las operaciones del Suikaku, obligaron a cancelar el avance hacia Nueva Guinea. Por primera vez desde el inicio de la guerra, un plan japonés de expansión había sido detenido. La batalla de Midway, 1942. Los mandos japoneses avanzaron hacia Midway con una confianza que parecía inquebrantable. Tras Coral Sea, la ausencia temporal de los portaaviones Shokaku y Suikaku no se consideró un obstáculo. Una semana antes, los ejercicios de guerra celebrados a bordo del Yamato habían simulado la operación con escasas dificultades, en parte porque el jefe de Estado Mayor, Ugaki Matome, corregía o anulaba cualquier resultado adverso de los árbitros de los juegos, reforzando la sensación de que el plan era sólido y seguro. La moral se reflejaba incluso en detalles cotidianos. Después de meses de cautela, muchos oficiales habían vuelto a embarcar pertenencias personales que habían dejado en tierra durante las semanas posteriores a Pearl Harbor, convencidos de que regresarían victoriosos. Las estimaciones de inteligencia contribuían también a esa percepción. El informe de Nagumo concluía que los estadounidenses habían sufrido derrotas repetidas y carecían de voluntad para luchar. El dispositivo japonés para la operación se dividía en 16 grupos distintos. La Fuerza del Norte, con 2 portaaviones ligeros, atacaría Dutch Harbor en las Aleutianas y ocuparía Attu y Kiska como maniobra de distracción respecto del objetivo real, Midway. Al mismo tiempo, la fuerza principal de Nagumo,
Con los 4 grandes portaaviones Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, avanzaría desde el noroeste para atacar la isla y destruir a la flota estadounidense en cuanto acudiera a defenderla. Sin embargo, pequeños detalles empezaron a introducir grietas en la operación, entre ellos el retraso del hidroavión de reconocimiento del crucero Town, que despegó más tarde de lo programado y cuya demora terminaría teniendo consecuencias cruciales. Cuando la aviación japonesa se aproximó a Midway, la isla ya estaba completamente alerta. Midway lanzó todos los aviones disponibles mientras las baterías antiaéreas se preparaban para repeler el ataque. Los cazas de los Marines, obsoletos frente a los Zero, apenas pudieron interferir en el ataque y sufrieron pérdidas considerables. Aunque los bombarderos japoneses destruyeron instalaciones y depósitos, la pista principal y la mayor parte de las posiciones de defensa seguían operativas. El precio pagado por Japón fue inesperadamente alto: 38 aviones derribados y otros tantos dañados de forma irreversible, más del 60% de la fuerza atacando la isla. A pesar de esto, el comandante japonés concluyó que Midway seguía siendo un peligro y comunicó a Nagumo la necesidad de una segunda oleada. Cuando Nagumo recibió ese mensaje, los primeros aviones estadounidenses ya se acercaban a la formación japonesa. 6 torpederos y 4 B-26 armados con torpedos lanzaron un ataque frontal que fue repelido con facilidad por los cazas de escolta. Todos menos 3 fueron derribados. Consciente de que Midway aún podía apoyar ataques adicionales, Nagumo ordenó rearmar sus bombarderos para una segunda oleada. Los torpederos serían equipados con bombas y los bombarderos en picado cambiarían sus municiones por explosivos de alto poder. Este proceso, realizado en cubierta y en hangares repletos de combustible, requeriría al menos una hora. Nagumo consideraba que era un riesgo aceptable, pues sus aviones de reconocimiento no habían detectado ninguna fuerza estadounidense en las inmediaciones. Fue entonces cuando llegó el mensaje del hidroavión del Ton, que debido a su retraso no había emitido informes previos. 10 barcos, aparentemente enemigos. Era la primera noticia concreta de la presencia naval estadounidense. Nagumo ordenó detener el proceso de rearmado y solicitó de inmediato la identificación de los tipos de buques detectados. Durante esos minutos decisivos, nuevas oleadas procedentes de Midway continuaron atacando a la fuerza japonesa. 16 Dauntless de los Marines, comandados por Lofton Henderson, se lanzaron en un ataque en planeo poco profundo, táctica arriesgada utilizada por la falta de entrenamiento con los nuevos bombarderos. La mitad de los aparatos fue derribada, incluido el de Henderson, sin conseguir un solo impacto en el portaaviones. A continuación llegaron 15 B-17 del ejército, que pese a su mayor altitud y potencia defensiva tampoco lograron acertar. Un grupo de anticuados Vindicator intentó aproximarse, pero terminó desviándose hacia un acorazado escolta y regresó con solo un aparato perdido. Mientras los japoneses repelían estos ataques, la tensión aumentaba en el puente del Akagi. Si los buques avistados incluían un portaaviones estadounidense, la situación sería extremadamente delicada. Los hangares estaban atestados de aviones en proceso de rearmado y combustible derramado, y la primera oleada regresaría en breve, necesitando aterrizar. Yamaguchi, al mando del Soryu y el Hiryu, instó a lanzar de inmediato los 30 o más bombarderos que tenía listos, incluso sin escolta. Nagumo, sin embargo, dudó. Acababa de presenciar cómo los torpederos que atacaban sin cobertura eran abatidos casi en su totalidad, y consideró más prudente esperar y reorganizar una formación equilibrada. La decisión resultaría desastrosa, pero desde su perspectiva era comprensible. Todavía no sabía si el avistamiento incluía portaaviones y los informes del hidroavión del Town seguían incompletos. Al mismo tiempo, a más de 100 millas de distancia, el almirante Spruance analizaba los mismos datos desde el lado estadounidense, pero llegaba a la conclusión opuesta. Ordenó lanzar todos los aviones disponibles en cuanto estuvieran a un rango razonable, sin esperar a reunirlos en una formación única. Entendía que golpear primero era esencial, aunque el ataque estadounidense se dispersara y los escuadrones llegaran separados. Las primeras oleadas estadounidenses se internaron en un ataque escalonado. Torpederos a baja altitud, luego bombarderos en picado desde gran altura. Los torpederos estadounidenses fueron los primeros en aparecer sobre la formación japonesa.
Su aproximación lenta y baja les convirtió en blanco fácil. Casi todos fueron derribados antes de lanzar, pero atrajeron a los cazas japoneses hacia el nivel del mar. El cielo quedó despejado justo cuando los bombarderos en picado del Enterprise y el Yorktown descendían desde gran altura sin oposición. Los portaaviones japoneses tenían las cubiertas repletas de aviones cargados de bombas y combustible, y cualquier impacto podía ser catastrófico. Los ataques se sucedieron en minutos. El Kaga fue alcanzado por múltiples bombas que encendieron incendios imposibles de contener. El Akagi sufrió un impacto devastador que convirtió el hangar en una trampa de explosiones. El Soryu recibió 3 impactos directos que lo dejaron envuelto en llamas. Nagumo vio perder a 3 de sus 4 portaaviones sin poder responder. El Hiryu, aún intacto, lanzó contraataques que alcanzaron al Yorktown, pero más tarde sería localizado y atacado por los bombarderos del Enterprise, quedando también en llamas. La marea había comenzado a cambiar de sentido y ahora avanzaba contra el este. La campaña de Guadalcanal. El combate por Guadalcanal comenzó como una acumulación de tensiones y limitaciones operativas que rápidamente se transformaron en una lucha agotadora en todos los frentes. La campaña se desenvolvió mientras la Marina estadounidense intentaba sostener posiciones a miles de millas de sus bases principales, con una logística que desde el inicio mostraba signos de saturación. Los buques que realizaban el viaje de 6.400 millas desde San Francisco hasta Nueva Caledonia quedaban retenidos durante semanas esperando ser descargados o escoltados rumbo a la zona de combate. Algunos permanecían meses a medio descargar, convertidos en depósitos flotantes mientras el ejército y la marina retiraban suministros como podían. Todo esto ocurría en un momento en que los aliados enfrentaban una severa escasez mundial de transporte marítimo. Para los marinos desplegados en el área de operaciones, la experiencia era aún más brutal. Los buques navegaban semanas enteras sin regresar a puerto, donde solo recargaban combustible o realizaban reparaciones urgentes. Las guardias de 4 horas, el cansancio constante, la amenaza de ataques aéreos o navales y el mar siempre igual terminaban quebrando cuerpos y nervios. A bordo, cada alarma podía significar un torpedo, un impacto directo o la desaparición repentina de un buque entero. Naves como el destructor Jarvis se perdieron sin dejar rastro. Otras, como el Barton, se hundieron en cuestión de minutos. Incluso cruceros como el Juno volaron en pedazos por un único torpedo, desapareciendo con prácticamente toda su tripulación. Esta tensión era la condición cotidiana para marinos, aviadores y marines en la isla. Los problemas se multiplicaban cuando el enemigo intensificaba sus refuerzos. A inicios de septiembre, mientras los estadounidenses intentaban mantener Henderson Field en funcionamiento, el esfuerzo japonés por reforzar a sus tropas en la isla se volvió cada vez más consistente. El general Millard Harmon, observando la escala del movimiento enemigo, temía que los japoneses lograran una fuerza suficiente para arrollar las defensas estadounidenses. Desde su punto de vista, si el ritmo de refuerzos no aumentaba con urgencia, la captura del aeródromo por parte de Japón sería solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el almirante Gormley dudaba en comprometer más tropas, preocupado por una operación paralela, la proyectada ocupación de Ndeni, que debía asegurar la línea de comunicaciones hacia las Salomón y proporcionar un punto intermedio para los aviones que se dirigían a Guadalcanal. Aún así, cuando la situación empeoró, se envió el Regimiento 164 de la División Americal. 2 transportes lo llevaron hacia Guadalcanal bajo la protección del portaaviones Hornet, el acorazado Washington y una formación de cruceros y destructores. Al mismo tiempo, un contingente japonés avanzaba por el slot para apoyar sus propias fuerzas. Su escolta estaba al mando del vicealmirante Mikawa, cuyas capacidades en combate nocturno eran reconocidas incluso por sus adversarios. Aunque su escuadra nunca había combatido junta, Mikawa confiaba en acercarse sin ser detectado y romper la pantalla defensiva estadounidense en un ataque nocturno. Los errores de comunicación favorecieron su avance. Un piloto australiano avistó a la fuerza de Mikawa, pero retrasó su informe hasta retornar a su base, y la información no llegó a Guadalcanal hasta 7 horas después. Cuando Turner recibió ese aviso, el enemigo ya avanzaba a toda velocidad. Aunque el cuartel general de Nimitz había interceptado antes mensajes japoneses que sugerían un ataque, la información no había sido suficiente para determinar su objetivo.
Todo indicaba que los japoneses estaban ejecutando una operación coordinada para golpear a las fuerzas estadounidenses en un momento de vulnerabilidad. En tierra, Henderson Field continuaba siendo el núcleo de la resistencia estadounidense. Su defensa aérea era un mosaico de aparatos provenientes del Cuerpo de Marines, la Marina y el Ejército, todos bajo el paraguas del llamado Cactus Air Force. Dependían de pistas vulnerables a la lluvia, el barro y los ataques constantes. La Marina japonesa atacaba con frecuencia para intentar inutilizar el aeródromo, sabiendo que su neutralización permitiría operaciones más fluidas a través del slot. A pesar de esto, la pista seguía funcionando y los defensores lograban mantener cierto nivel de control aéreo durante el día. A mediados de octubre, los japoneses intensificaron sus esfuerzos. El general Hayakutake llegó a la isla para dirigir la ofensiva. Su intención era superar las líneas estadounidenses y capturar el aeródromo en un ataque masivo. Mientras tanto, el relevo del mando estadounidense en el Teatro del Pacífico Sur estaba en marcha. Gormley, superado por la presión y la complejidad del conflicto, sería reemplazado por el almirante Halsey. Nimitz y Arnold coincidieron en que un liderazgo más agresivo era indispensable. Relatos contemporáneos describen a Gormley prácticamente confinado en su oficina, exhausto, incapaz de tomar decisiones rápidas. Cuando Halsey asumió el mando, su llegada tuvo un efecto inmediato sobre la moral. Los hombres en tierra y mar vieron en él a un comandante dispuesto a actuar con energía y sin titubeos. Los refuerzos estadounidenses comenzaron a llegar con mayor regularidad, pero los japoneses también redoblaron sus envíos. El 11 de octubre, una columna japonesa descendió por el slot con la intención de proteger el desembarco de nuevos efectivos. El almirante Scott, que había estudiado cuidadosamente tácticas de combate nocturno, se preparó para interceptarlos. Su fuerza incluía cruceros pesados y ligeros, así como destructores dispuestos en columna. Esa noche, en las proximidades de la isla Savo, se produjo uno de los enfrentamientos cruciales de la campaña. El radar estadounidense detectó a la fuerza de Goto, pero la complejidad de las maniobras nocturnas, el cruce de señales y la confusión inicial marcaron el desenlace de la acción. Aunque los detalles de la batalla continúan en otras secciones del texto, queda claro que este choque fue uno de los múltiples encuentros que ilustraron lo incierto y feroz del combate naval en la región. Mientras tanto, el desgaste japonés se hacía evidente. En un intento desesperado por hacer llegar suministros y tropas, 4 transportes fueron llevados a Tasafaronga, donde se vararon deliberadamente para acelerar el desembarco. Los aviones del Enterprise y de Henderson Field atacaron sin descanso, convirtiendo las cubiertas en un escenario sangriento. Solo unos 2.000 hombres lograron llegar a tierra. Fue un golpe severo. En Washington, el secretario de Marina, Frank Knox, señaló ante la prensa que estos hechos demostraban que era posible derrotar a los japoneses de forma continuada. La lucha en la isla se prolongó durante semanas. En diciembre, los japoneses infligieron un duro revés naval a los estadounidenses en Tasafaronga, hundiendo un crucero y dañando gravemente a otros 3 mediante el uso hábil de torpedos. Sin embargo, en tierra, la situación japonesa era crítica. Los estadounidenses ya contaban con más de 35.000 hombres y casi 200 aviones en Henderson Field, mientras que las tropas japonesas sufrían hambre extrema, enfermedades y falta absoluta de suministros. La resistencia nipona comenzaba a fragmentarse. El 9 de diciembre el general Van de Grift entregó el mando al general Patch al frente del recién formado 14º Cuerpo. Las fuerzas estadounidenses lanzaron operaciones para desalojar a los japoneses de las alturas que dominaban el aeródromo y a comienzos de enero iniciaron una ofensiva para expulsar definitivamente al enemigo. Para entonces, la decisión en Tokio ya estaba tomada. El 31 de diciembre, el alto mando japonés aprobó evacuar Guadalcanal. Durante la primera semana de febrero, bajo la protección de la noche, casi 11.000 soldados fueron retirados clandestinamente. Halsey, temiendo un posible contraataque, no interfirió. Cuando Patch alcanzó el extremo occidental de la isla, el 9 de febrero, halló solo botes vacíos y depósitos abandonados. La retirada japonesa marcó el final efectivo de la campaña, después de 6 meses de desgaste en los que ambos bandos habían sufrido pérdidas demoledoras. Operación Island Hopping, 1943 a 1945.
A finales de 1943, tras casi 2 años de guerra en el Pacífico, la estrategia estadounidense se reorientó hacia un avance directo a través del Pacífico Central. La planificación de Washington señalaba que la derrota de Japón requeriría posiciones avanzadas para bombardear las islas metropolitanas, y ese acceso solo podía lograrse tomando una cadena de pequeñas islas coralinas donde los japoneses mantenían guarniciones limitadas pero fortificadas. El plan favorecido establecía una secuencia de ofensivas a través de los grupos de islas Gilbert, Marshall y luego Marianas, en un avance simultáneo con las operaciones en Nueva Guinea. Para ello, las fuerzas navales y anfibias estadounidenses, cada vez más poderosas, actuarían donde los japoneses no pudieran concentrar suficiente fuerza aérea o naval para detenerlas. La ofensiva comenzó con la elección de los Gilbert, donde las islas Tarawa y Makin se convirtieron en el primer gran laboratorio del nuevo método anfibio. El objetivo era tomar bases desde las cuales atacar los siguientes anillos defensivos japoneses. En noviembre de 1943, la fuerza anfibia del almirante Spruance inició las operaciones contra Tarawa, defendida por unos 5.000 soldados japoneses, atrincherados en posiciones reforzadas con troncos, concreto y arena. La isla, Betio, era estrecha, apenas de unos cientos de metros de ancho, pero convertida en una fortaleza con más de 2 centenares de armas de posición. Antes del desembarco estadounidense, se desarrolló un intenso bombardeo naval y aéreo, el más pesado hasta ese momento en la Guerra del Pacífico. 3 acorazados, 4 cruceros pesados y más de 20 destructores descargaron cerca de 3.000 toneladas de proyectiles contra Betio. Sin embargo, el golpe no neutralizó las posiciones principales. La estructura baja de los búnkeres japoneses y la composición de los proyectiles, que estallaban sin penetrar, redujeron considerablemente la capacidad destructiva del fuego preparatorio. Aún así, el bombardeo desorganizó temporalmente las comunicaciones japonesas y silenció varias armas clave. El desembarco se vio inmediatamente comprometido por un problema que los estrategas habían temido: la duda sobre la profundidad del agua sobre el arrecife que rodeaba la isla. Las predicciones eran inconsistentes y la advertencia de un residente británico que mantenía registros locales de mareas indicaba que la profundidad sería insuficiente para los lanchones convencionales. Al amanecer del 20 de noviembre, ese temor se confirmó. La marea estaba excepcionalmente baja y la mayoría de las lanchas no pudieron cruzar el arrecife. Las primeras oleadas en vehículos anfibios lograron llegar a la playa, pero las siguientes debieron avanzar cientos de metros a pie bajo un intenso fuego, sufriendo pérdidas severas. El caos dificultó el control de la operación. Equipos perdidos, unidades mezcladas, lanchas destruidas sobre el arrecife y francotiradores que aprovechaban cada resquicio ralentizaron el avance. La resistencia japonesa se concentró en los búnkeres reforzados y en la muralla de troncos cerca de la orilla. Allí se detuvieron muchas unidades hasta que equipos de demolición y lanzallamas lograron abrir brechas. El segundo día del combate la situación mejoró cuando los Marines abrieron un corredor desde el extremo noroeste de la isla, permitiendo un desembarco adicional sin oposición significativa. Con el refuerzo de tanques ligeros y artillería desde una isla vecina, la línea estadounidense se consolidó. Tras 3 días de combates extremadamente duros, con cargas nocturnas japonesas y resistencia en los últimos reductos, la guarnición fue casi completamente aniquilada y Betio quedó bajo control estadounidense. Simultáneamente, la operación contra Makin avanzaba con menos resistencia en los desembarcos iniciales, pero con grandes dificultades tácticas entre las tropas estadounidenses, muchas de ellas de la Guardia Nacional, poco habituadas al combate en selvas o atolones. La progresión fue lenta debido a francotiradores reales e imaginarios, ruidos nocturnos que provocaban fuego indiscriminado y tácticas de hostigamiento psicológico por parte de los defensores japoneses. Aunque las bajas terrestres fueron moderadas, el golpe más doloroso ocurrió en el mar. El hundimiento del portaaviones de escolta Lishkome Bay por un submarino japonés, con una importante pérdida de vidas. La experiencia de Tarawa y Makin transformó la preparación estadounidense.
Se reorganizó la comunicación entre fuerzas navales, aéreas y terrestres, se construyeron réplicas de los búnkeres japoneses para entrenar demolición, se aumentó la producción y blindaje de los vehículos anfibios y se reforzó la coordinación entre aviación naval y artillería naval para asegurar bombardeos más efectivos y prolongados. Para operaciones futuras, la lección era clara: más fuego previo, mejor inteligencia de mareas, mayor número de anfibios y uso intensivo de aviación embarcada. El siguiente paso del avance fue la ofensiva contra los Marshall, una cadena de atolones estratégicamente situada. La elección del objetivo principal generó debate. El jefe de planificación de Nimitz propuso atacar directamente Kwajalein, en el centro del archipiélago. Aunque varios comandantes consideraban esto demasiado arriesgado por estar rodeado de bases japonesas, Nimitz impuso su criterio. La preparación incluyó una campaña aérea sostenida desde Tarawa y Makin, así como ataques masivos de portaaviones contra Woche, Eniwetok y otros puntos fortificados, hasta que prácticamente ninguna aeronave japonesa permanecía operativa en la zona. La fuerza estadounidense, ahora reunida en la Quinta Flota, disponía de 12 portaaviones, entre ellos los nuevos clase Essex y Independence, 8 acorazados y cientos de aeronaves modernas como el caza F-6F Hellcat, superior en velocidad, armamento y protección al cero japonés. Esta potencia naval permitió ejecutar la ofensiva de Kwajalein en 2 asaltos paralelos, contra el propio islote de Kwajalein al sur y contra Roy Namur en el norte. Las islas exteriores fueron tomadas primero para servir como plataformas de artillería. El bombardeo de apertura, sostenido y extremadamente cercano, facilitó que, al desembarcar, las tropas estadounidenses encontraran defensas muy dañadas y resistencia fragmentada. La división que asaltó Roy capturó su aeródromo en pocas horas, mientras en Namur una explosión accidental de un depósito japonés de torpedos produjo numerosas bajas entre los marines, pero aceleró la destrucción de la resistencia. Kwajalein, defendido en mayor número, cayó tras 4 días de avance metódico con apoyo de tanques y fuego naval. La operación fue considerada un éxito decisivo. Una fortaleza japonesa tan poderosa como Tarawa había sido tomada con una fracción de las bajas. Mientras tanto, un destacamento tomó Majuro sin oposición, convirtiéndolo en un puerto seguro para operaciones posteriores. Con esta base, los comandantes estadounidenses consideraron adelantar la toma de Eniwetok en el extremo occidental del archipiélago antes de que los japoneses reforzaran su guarnición. Sin embargo, atacar Eniwetok requería neutralizar primero la enorme base japonesa de Truk, considerada el Gibraltar del Pacífico. El 17 de febrero de 1944, el vicealmirante Mitcher lanzó un ataque masivo de portaaviones. Cazas y bombarderos destruyeron casi toda la aviación enemiga estacionada allí y atacaron buques en la laguna. Fue un golpe devastador. 2 cruceros ligeros, 4 destructores, 2 submarinos y decenas de cargueros y auxiliares fueron hundidos. Truk quedó inutilizada como base de la flota combinada. Ese mismo día, la fuerza anfibia llegó a Eniwetok. La inteligencia había subestimado la guarnición, que en realidad sumaba más de 1000 defensores repartidos en espesas redes de búnkeres y posiciones conectadas por túneles. La isla de Enghebi cayó primero, seguida por Eniwetok, donde las tropas estadounidenses se vieron obligadas a avanzar lentamente contra una defensa construida siguiendo las lecciones de Tarawa. Búnker central, anillos de pozos de tirador y túneles que permitían al enemigo aparecer por retaguardia o flancos. Parry cayó al final con fuertes bajas. En total, los japoneses perdieron más de 2.700 hombres en el atolón. La Batalla del Mar de Filipinas, 1944. La reorganización de la aviación embarcada japonesa tras las pérdidas sufridas en Guadalcanal y en los combates del Pacífico Sur había dejado a sus unidades extremadamente debilitadas. Después de meses dispersas en bases terrestres y sometidas a continuas bajas, muchas de sus escuadrillas fueron reagrupadas sin posibilidad real de entrenamiento conjunto. Para marzo de 1944, cuando la flota japonesa fue reunida nuevamente como una fuerza de portaaviones capaz de operar en conjunto, la situación era crítica. Sus 9 portaaviones recién incorporados apenas contaban con pilotos veteranos. Según informes internos, los aviadores con más experiencia tenían alrededor de 6 meses de entrenamiento efectivo,
mientras que otros apenas sumaban 2 meses. La comparación con los norteamericanos era abrumadora. Incluso los pilotos estadounidenses más nuevos llegaban con 2 años de instrucción y más de 300 horas de vuelo, una diferencia decisiva en combate. El plan japonés, denominado Ageo, preveía una batalla decisiva en torno a las Palaos o las Carolinas occidentales. La zona favorecida se encontraba cerca de sus fuentes de combustible y dentro del radio de acción de la aviación terrestre. Sin embargo, la situación estratégica cambió de forma abrupta cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Saipán el 15 de junio de 1944. La gravedad de la amenaza obligó al alto mando japonés a activar inmediatamente el plan Ageo y ordenar a Ozawa dirigirse hacia el norte para enfrentarse al avance estadounidense. La rapidez de la orden apenas dio a sus pilotos tiempo para retomar prácticas necesarias. La falta de entrenamiento sistemático, un problema crónico desde mediados de 1943, era ya imposible de ocultar. Para las fuerzas estadounidenses, reunidas en la Task Force 58 al mando del almirante Mitchell, la situación era distinta. Contaban con 15 portaaviones, con casi 500 cazas y más de 400 bombarderos en total. La superioridad material era clara, pero no fue la única ventaja decisiva. La disciplina de entrenamiento, los protocolos tácticos y la experiencia acumulada durante las campañas anteriores habían producido una aviación naval robusta, cohesionada y capaz de operar a gran distancia del apoyo terrestre. Con estos recursos, la flota estadounidense avanzaba sin pausa en su ofensiva para conquistar las Marianas, un paso crítico para aislar a Japón y establecer bases para bombarderos estratégicos. Mientras tanto, Ozawa había concentrado a su flota en Tawi-Tawi, pero el fondeadero resultó ser un lugar extremadamente vulnerable. Los submarinos estadounidenses acosaban sin descanso a los buques japoneses y la ausencia de aeródromos impedía entrenar adecuadamente a las unidades aéreas. Durante casi un mes, la capacidad de vuelo de los pilotos declinó aún más. La situación mejoró ligeramente con el traslado a Cebu, aunque apenas llegaron a iniciar entrenamientos cuando se produjo la invasión de Saipán y la flota debió hacerse a la mar. En su avance, Ozawa sumaba más de 220 cazas y unos 200 bombarderos en sus 9 portaaviones, una cifra respetable sobre el papel. Sin embargo, los reportes exagerados de la aviación basada en tierra, que ocultaban cuantiosas pérdidas frente a la aviación embarcada estadounidense, habían creado una ilusión de fuerza que no existía. La realidad era que las bases en Guam y Tinian carecían ya de unidades capaces de proporcionar un apoyo significativo. El 18 de junio, los aviones de reconocimiento japoneses localizaron la flota de Mitchell. Algunos comandantes pidieron atacar al instante, pero Ozawa decidió esperar a la mañana siguiente para lanzar un golpe masivo, convencido de que lograría la sorpresa estratégica que tanto necesitaba. Al amanecer del día 19, los portaaviones japoneses lanzaron sucesivas oleadas de ataque. Aquella decisión resultó fatal. La aviación estadounidense, guiada por radares y respaldada por un mando táctico más experimentado, detectó y neutralizó una oleada tras otra antes de que pudieran acercarse a una distancia peligrosa. Fue en ese punto donde los pilotos norteamericanos comenzaron a referirse al combate como el tiro al pavo de las Marianas, expresión nacida de la abrumadora desproporción entre las pérdidas japonesas y las estadounidenses. Los grupos aéreos japoneses, compuestos en su mayoría por jóvenes pilotos con escasas horas de vuelo, se enfrentaron a defensas coordinadas, cazas experimentados y un sistema de control aéreo incomparablemente superior. La mayoría de los aviones japoneses fue derribada antes de poder lanzar sus torpedos o bombas, y los pocos que lograron acercarse fallaron sus ataques o fueron destruidos por la artillería antiaérea. La devastación fue total. Al final de la jornada, Japón había perdido casi toda su aviación embarcada, un golpe del que nunca se recuperaría. La pérdida no solo fue numérica, significó la desaparición irreversible del cuerpo veterano de pilotos, aquellos que habían dado forma a la aviación naval japonesa desde los años 30. La sustitución de esas tripulaciones se volvió imposible. Las escuelas de entrenamiento ya no contaban con instructores capacitados y el combustible escaseaba, impidiendo prácticas intensivas.
Con los portaaviones convertidos prácticamente en cascos vacíos, sin aviación efectiva, el poder ofensivo japonés en el Pacífico quedó reducido a una sombra. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses, que ya habían hostigado a Ozawa en Tawi-Tawi, lograron hundir varios de sus portaaviones durante la batalla, convirtiendo el desastre aéreo en un colapso total de la capacidad naval japonesa. Sin aviación, sin pilotos y con sus unidades principales dañadas o hundidas, la flota japonesa quedó condenada a adoptar una postura defensiva permanente. Retoma de Filipinas, 1944 a 1945. El convoy de invasión comenzó a internarse en el canal de acceso al Golfo de Leyte poco después de la medianoche del 20 de octubre de 1944. Unos días antes, los Rangers habían asegurado las pequeñas islas de Suluan, Dinagat y Homonhon, dejando encendidas luces de navegación para guiar a las fuerzas que se aproximaban en la oscuridad. Al amanecer, la columna anfibia avanzó hacia las playas del nordeste de Leyte mientras desde el Nashville, Douglas MacArthur observaba el contorno de Tacloban, la misma ciudad donde había servido 41 años antes como joven oficial recién graduado. A las 6:30, un arco luminoso de fogonazos se extendió por el horizonte. La artillería naval abría fuego sobre las posiciones costeras japonesas. El polvo, el humo y las llamas pronto ocultaron tramos enteros de la línea de playa. 4 divisiones desembarcaron de manera simultánea a las 10 de la mañana. La primera división de caballería avanzó sobre Tacloban, asegurando su aeródromo y las alturas cercanas, mientras la séptima división capturó Dulag y se dirigió al aeródromo vecino. La oposición japonesa fue dispersa en las primeras horas. Para la tarde, los estadounidenses ya estaban firmemente posicionados a lo largo de la costa oriental. A la 1 de la tarde, en medio de combates intermitentes tierra adentro, MacArthur desembarcó acompañado por Sergio Osmeña, presidente filipino restaurado. El retorno del general a las Filipinas coincidía con el inicio de la operación japonesa más ambiciosa de la campaña, el Plan Sho-1, concebido para lanzar un contraataque naval masivo. El plan preveía atraer a la flota de Halsey hacia el norte con portaaviones prácticamente vacíos. Mientras tanto, 2 grupos de superficie convergerían sobre el Golfo. Uno debía atravesar el estrecho de Surigao y el otro el de San Bernardino. La flota japonesa se dividía así en 3 ejes: la fuerza de Nishimura, con los acorazados Fuso y Yamashiro, la de Shima, que debía reunirse con él, y la poderosa formación de Kurita, con el Yamato, el Musashi y un gran número de cruceros y destructores. Kurita fue localizado antes del amanecer del día 23 por los submarinos Darter y Dace, que hundieron su buque insignia Atago, inutilizaron al Takao y enviaron al fondo al Maya. Sacudido por el golpe, Kurita trasladó su insignia al Yamato y continuó adelante. Mientras la tercera flota de Halsey reabastecía y avanzaba hacia el oeste, los aviones estadounidenses localizaron nuevamente a Kurita el día 24. Sin embargo, los japoneses también habían encontrado objetivos. 3 oleadas de aparatos procedentes de Luzón atacaron al grupo de portaaviones del almirante Sherman. Los cazas Hellcat interceptaron y destruyeron a la mayoría, pero un bombardero logró impactar al Princeton, cuyas explosiones secundarias lo condenaron. Aquella mañana también fue el preludio de una gran ofensiva aérea estadounidense contra Kurita en el mar de Sibuyan. Durante horas, sucesivas formaciones de bombarderos en picado y torpederos golpearon a la columna japonesa. El Musashi recibió múltiples impactos y, incapaz de contener el daño, se hundió al anochecer. Convencido de haberlo obligado a retroceder, Halsey centró su atención en la fuerza de portaaviones Señuelo al norte. Dejó sin vigilancia el estrecho de San Bernardino. En el sur, Nishimura avanzaba hacia el estrecho de Surigao. Allí lo aguardaba el almirante Oldendorf con acorazados, cruceros y destructores, situados de manera que el ataque japonés sería canalizado hacia una trampa perfecta. Cuando el Fuso y el Yamashiro entraron en el alcance de los torpedos estadounidenses, fueron golpeados repetidamente. Nishimura murió con su flota casi aniquilada. Shima, que avanzaba sin haber logrado coordinarse con él, llegó tarde, tras colisionar en la oscuridad con el Mogami y enfrentarse brevemente al fuego enemigo, decidió retirarse antes del amanecer. Al norte, Kurita emergió por San Bernardino sin oposición alguna en la madrugada del 25 de octubre.
avanzó por la costa oriental de Samar dispuesto a precipitarse sobre los transportes en Leyte. A bordo del Yamato, los vigías divisaron al sureste los mástiles de lo que parecía una formación de portaaviones. Eran los pequeños portaaviones de escolta de Taffy III, al mando del contraalmirante Clifton Sprague. Sus buques, lentos y escasamente blindados, contaban solo con aviones antisubmarinos y unos pocos destructores y destructores de escolta. No estaban preparados para enfrentar a la flota principal japonesa, pero Sprague maniobró de inmediato. Ordenó lanzar todos los aviones para hostigar al enemigo y cubrir la retirada de sus buques. Lo que siguió fue uno de los combates navales más desesperados de la guerra. El Johnston, el Howe y otros destructores estadounidenses atacaron a toda velocidad lanzando torpedos contra cruceros y acorazados. Los portaaviones de escolta se ocultaban tras pantallas de humo mientras sus aviones, sin armamento adecuado, se lanzaban en picados simulados para distraer a los artilleros japoneses. La confusión comenzó a cundir entre las filas japonesas. La resistencia inesperada, el humo, la lluvia de ataques aéreos y la creencia de que grandes unidades de superficie estadounidenses estaban cerca alteraron la percepción de Kurita. Aunque sus cañones de gran calibre lograron impactos devastadores, ya que el portaaviones Gambier Bay y varios destructores fueron hundidos, el avance japonés perdió cohesión. Kurita, temiendo quedar atrapado por fuerzas mayores y confundido por los informes contradictorios, ordenó retirarse antes del mediodía. Mientras tanto, en el extremo norte del dispositivo, la fuerza señuelo de Ozawa recibía el peso de los ataques de Halsey. Con escasos aviones a bordo, sus portaaviones fueron hundidos uno tras otro. Sin embargo, aquello no alteraba el resultado estratégico. El grueso de la flota japonesa, la única capaz de disputar las rutas marítimas en Filipinas, había sido destrozada en los alrededores de Leyte. El Musashi había desaparecido en Shibuyan, Nishimura había sido aniquilado en Surigao, y Kurita se retiraba maltrecho por San Bernardino, dejando atrás cruceros hundidos y otros gravemente dañados. La ruptura japonesa en Samar selló la incapacidad definitiva para interrumpir las operaciones de desembarco. Ascenso y uso masivo de los kamikazes, 1944-1945. La marina japonesa, incapaz de reponer pilotos experimentados ni mantener el ritmo tecnológico de la aviación estadounidense, vio disminuir sus posibilidades de detener el avance aliado. En este escenario surgió la idea de convertir los aviones en proyectiles humanos, una táctica que, según su creador, podía equilibrar momentáneamente la balanza. Fue el vicealmirante Onishi Takijiro, comandante de la primera flota aérea, quien concluyó que Japón estaba ya tan superado en el aire que los ataques convencionales no tenían posibilidad de infligir daños decisivos. Su propuesta implicaba que pilotos jóvenes y con escasa experiencia impactaran deliberadamente contra buques estadounidenses, utilizando su avión como arma final en un choque directo. La lógica detrás de esta táctica se apoyaba en varias ventajas. Cualquier tipo de aeronave podía transformarse en un proyectil, incluso aquellas obsoletas o difíciles de mantener en vuelo prolongado. Asimismo, un piloto con entrenamiento mínimo podía lanzarse al ataque, pues la maniobra final no exigía las complejas destrezas del combate aéreo clásico. El impacto directo requería que la aeronave fuera destruida por completo antes de alcanzar su blanco, lo que complicaba la defensa estadounidense. A ello se sumaba la influencia psicológica que buscaba Tokio, presentar al mundo la determinación absoluta del soldado japonés, convencido de que la muerte voluntaria en combate era una forma de servicio supremo al emperador. La tradición cultural japonesa proporcionaba un trasfondo emocional y simbólico poderoso para estas unidades, conocidas oficialmente como Shimpu, pero popularizadas con el nombre de kamikaze. El término evocaba el viento divino que, según la tradición, había destruido la flota de invasión mongola en el siglo XIII. Algunos sectores de la oficialidad creían que este nuevo viento divino podía revertir el destino desfavorable de la guerra. El concepto se difundió rápidamente entre los mandos navales, que empezaron a verlo como una última oportunidad para infligir pérdidas severas a la flota enemiga y al mismo tiempo avivar el espíritu de sacrificio dentro de Japón.
La primera aplicación organizada de estos ataques no ocurrió hasta finales de 1944, cuando las fuerzas japonesas intentaron impedir la consolidación estadounidense en Filipinas. El plan de operaciones japonés buscaba coordinar una acción naval tradicional contra la flota aliada con los ataques suicidas desde bases terrestres. Aunque la coordinación general resultó deficiente, las primeras misiones suicidas despegaron cuando la batalla por Leyte alcanzaba sus momentos más críticos. Varias escuadrillas de 3 aviones, escoltadas por cazas y aviones de observación, se lanzaron contra los portaaviones de escolta estadounidenses. Los primeros impactos demostraron de inmediato la potencia destructiva del método. Un avión se precipitó sobre el Santee, atravesando la cubierta de vuelo y desatando incendios. Otro golpeó el Suwannee, abriendo una brecha de varios metros en su estructura. Más al norte, otro ataque perforó la cubierta del San-Lo, provocando la detonación de torpedos y bombas almacenados debajo. La explosión partió al buque y lo envió al fondo en menos de una hora, convirtiéndose en el primer portaaviones hundido por un ataque de este tipo. En cuestión de horas, los estadounidenses comprendieron que enfrentaban un fenómeno completamente distinto a todo lo visto anteriormente en la Guerra del Pacífico. También quedó claro que el fanatismo, atribuido inicialmente a estos pilotos, no reflejaba la realidad humana tras los ataques. No eran guerreros profesionales educados en la espada, como imaginaban los estadounidenses, sino en su mayoría jóvenes universitarios o recién egresados que no poseían expectativas de gloria ni de un más allá heroico. Su motivación se basaba menos en la ideología religiosa que en el sentido de obligación hacia su familia y su nación, un deber cultural profundamente arraigado bajo la noción de «on». Para muchos, era una manera de cumplir con un sacrificio que se consideraba noble incluso si la causa parecía perdida. El efecto inmediato de los ataques fue un profundo shock psicológico en la Marina estadounidense. Ninguna maniobra evasiva ni formación defensiva convencional parecía garantizar seguridad plena ante un adversario decidido a morir. Los buques debían destruir al atacante por completo antes del impacto, lo que demandaba una concentración de fuego antiaéreo sin precedentes y generaba incertidumbre constante entre las tripulaciones. Sin embargo, el efecto operativo no correspondió al impacto emocional. Aunque dolorosos y espectaculares, los ataques no lograron frenar el avance naval estadounidense. La flota mantuvo sus operaciones y continuó devastando posiciones japonesas con la misma intensidad. Aún así, la novedad del arma suicida llevó a Tokio a ampliarla rápidamente. La eficacia inicial, sumada a la precariedad en la que se encontraba Japón tras la pérdida de pilotos veteranos en batallas anteriores, impulsó la adopción masiva del método. Un piloto novato podía convertirse, en pocos días de instrucción básica, en un arma potencialmente letal. La escasez de combustible, la inferioridad tecnológica y la imposibilidad de sostener una guerra aérea convencional hicieron que miles de jóvenes fueran canalizados hacia estas misiones de no retorno. Para las autoridades militares, cada impacto exitoso justificaba el sacrificio de decenas de pilotos. Durante los meses siguientes, los kamikazes se convirtieron en un componente permanente de la defensa japonesa. Cada avance estadounidense encontraba una resistencia más desesperada en el cielo. Lo que empezó como una medida extraordinaria pasó a ser un pilar central de la estrategia defensiva del imperio, que apostaba a causar tantas bajas materiales y humanas que Estados Unidos reconsiderara la invasión directa del archipiélago. Los ataques, aunque no modificaron el curso general de la guerra, sí obligaron a los estadounidenses a incrementar sus defensas antiaéreas, reforzar tácticas de escolta y adaptar procedimientos operativos para reducir el riesgo de impactos. La batalla de Iwo Jima, febrero-marzo de 1945. La magnitud de los preparativos japoneses en Iwo Jima se había vuelto evidente para los mandos estadounidenses antes del desembarco. Documentos capturados en Saipan y Tinian, junto con fotografías aéreas, indicaban que la isla estaba fortificada hasta el extremo. Casi todo en la topografía favorecía al defensor. Túneles excavados en la roca volcánica, cuevas naturales convertidas en búnkeres, posiciones de artillería ocultas y líneas defensivas interconectadas que aprovechaban cada elevación del terreno.
El general Tadamichi Kuribayashi había ordenado que no se abriera fuego de forma prematura contra la flota estadounidense. Quería reservar su potencia de artillería para cuando los infantes de marina estuvieran en tierra. Había distribuido en los muros de búnkeres y fortificaciones copias del Courageous Battle Vow, un juramento en el que los defensores se comprometían a matar a 10 del enemigo antes de morir. La magnitud de estas defensas llevó a los planificadores del quinto cuerpo anfibio, bajo el mando del general Harry Schmidt, a solicitar 10 días de bombardeo naval previo al desembarco. Sin embargo, la operación tenía que coexistir con otras prioridades del Pacífico. La campaña en Filipinas requería apoyo naval constante y la invasión de Okinawa ya absorbía recursos. Además, Spruance había decidido lanzar un ataque masivo de portaaviones contra Tokio coincidiendo con el bombardeo de Iwo, limitando así la disponibilidad de buques y municiones para apoyar a los marines. Tras evaluar la situación, Spruance autorizó solo 3 días de bombardeo naval, con la posibilidad de un cuarto día adicional si las fuerzas en el terreno lo consideraban necesario. Los marines alegaron que no era la cantidad de munición lo decisivo, sino el tiempo disponible para que los cañones pesados pudieran efectuar fuego deliberado a quemarropa contra las fortificaciones. Pero sus objeciones no cambiaron el plan. La fuerza asignada al ataque era la mayor agrupación de infantería de marina jamás desplegada bajo un solo mando, las divisiones tercera, cuarta y quinta, todas bajo el quinto cuerpo anfibio. La tercera y la cuarta venían de combates intensos en las Marianas, mientras que la quinta era una división nueva compuesta en buena parte por veteranos de unidades de asalto y paracaidistas de los Marines. En el mar, la fuerza anfibia estaba al mando del vicealmirante Richmond Kelly Turner, con 2 subordinados que dirigían transporte, artillería naval, reconocimiento y apoyo aéreo. El 19 de febrero de 1945, tras el bombardeo naval, las primeras oleadas de marines se lanzaron hacia las playas negras de ceniza volcánica de Iwo Jima. A diferencia de otras batallas anfibias del Pacífico, la resistencia inicial fue mucho menor de lo esperado. Kuribayashi había ordenado no abrir fuego hasta que las playas estuvieran saturadas de tropas y vehículos, maximizando así el impacto devastador de sus defensas. Cuando los japoneses finalmente abrieron fuego, lo hicieron desde posiciones completamente ocultas, produciendo un efecto paralizante. La artillería japonesa batió las zonas de desembarco con una intensidad creciente, hasta el punto de alcanzar puestos de socorro situados en la misma playa. La situación en la arena volcánica se volvió caótica. Los marines luchaban por avanzar en un terreno blando y empinado mientras fuego de ametralladoras y morteros caía desde posiciones invisibles. Las oleadas sucesivas quedaron atrapadas entre la línea de agua y los muros de arena, y a medida que aumentaban las bajas, era visible el alcance del golpe defensivo japonés. La mañana del segundo día reveló cuerpos mutilados por todas partes, señales del brutal poder de fuego que los defensores habían reservado. El primer gran objetivo terrestre era el monte Suribachi, en el extremo sur de la isla. Amaneciendo el segundo día, los 28º marines iniciaron el avance hacia la montaña, mientras el resto de las fuerzas giraba hacia el noreste para comenzar la ofensiva principal a lo largo de la estrecha columnilla terrestre. Suribachi estaba rodeado de cuevas, búnkeres y nidos de ametralladoras desde las cuales los defensores podían dirigir fuego de artillería y morteros con precisión. Durante el ataque inicial, incluso los tanques norteamericanos se vieron obligados a moverse constantemente, incapaces de detenerse a reabastecer sin atraer fuego inmediato. La progresión fue de metro en metro. Un patrón táctico se repitió sin cesar. Infantería, ametralladoras y semiorugas abrían fuego sobre los búnkeres mientras los equipos de lanzallamas avanzaban para rociar las aperturas. El empleo intensivo de lanzallamas fue tal que pronto surgió escasez de combustible especializado. Tras 3 días de duros combates, una patrulla del 2º Batallón del 28º de Marines, al mando del teniente Harold Schreer, llegó hasta la cima del cráter. Allí izaron una pequeña bandera estadounidense, visible desde toda la isla y desde los buques. La visión produjo un estallido emocional entre los combatientes. Marines exhaustos lloraron, se abrazaron, y desde el mar las sirenas y bocinas de los buques rompieron en celebraciones espontáneas.
El secretario de la Marina, James Forrestal, que observaba desde la playa, comentó a Holland Smith: «El izamiento de esa bandera en Suribachi significa un cuerpo de marines para los próximos 500 años. Sin embargo, esa primera bandera no fue la que inmortalizó la batalla». Poco después, cerca de la cima, el fotógrafo Joe Rosenthal fue avisado de que se iba a izar una segunda bandera de mayor tamaño. Rosenthal se colocó sobre un pequeño montículo de piedras y tomó una fotografía al vuelo, sin saber que había capturado lo que sería la imagen más célebre de toda la guerra en el Pacífico. La foto ganó un premio Pulitzer y se convirtió en símbolo del sacrificio de los marines, inspirando incluso el monumento de bronce erigido más tarde cerca del cementerio de Arlington. A pesar de la caída de Suribachi, la lucha en Iwo Jima estaba lejos de concluir. Lo peor estaba por venir en el sector norte de la isla, donde se hallaban las principales defensas diseñadas por Kuribayashi. Allí, un terreno abrupto y entrecruzado de barrancos ocultaba una vasta red de túneles y posiciones interconectadas. A medida que las divisiones cuarta y quinta avanzaban, reforzadas por elementos de la tercera división, se encontraron con un enemigo dispuesto a combatir hasta la muerte, usando tácticas de infiltración nocturna, posiciones de tiro alternas y contraataques precisos desde cavidades subterráneas. Cada metro ganado costaba un número creciente de bajas. La isla entera se convirtió en un laberinto mortal donde los marines debían limpiar sistemáticamente cada búnker, cada cueva y cada tramo de trinchera. La defensa japonesa estaba diseñada para retrasar y desgastar, más que para repeler el desembarco por completo. Kuribayashi pretendía causar un nivel de bajas tan alto que influyera estratégicamente en la planificación estadounidense de futuras invasiones. A pesar de la resistencia encarnizada, el avance estadounidense siguió progresando hacia el norte, destruyendo nido por nido, cueva por cueva. La batalla continuó con la misma ferocidad durante semanas, sin tregua y sin un frente claro, hasta que las últimas defensas japonesas comenzaron finalmente a colapsar. Batalla de Okinawa, abril-junio de 1945. El 1 de abril de 1945, bajo un cielo despejado sobre el mar de China Oriental, una fuerza de más de 1.200 barcos, con 180.000 marines y soldados, convergió sobre la estrecha y montañosa isla de Okinawa, punto clave situado a 350 millas de Japón. Era el día D de la operación, el paso final previsto por el programa estratégico aprobado meses antes. Tras las campañas de Luzón e Iwo Jima, la siguiente escala era dominar el último gran bastión previo a las islas principales del imperio. Desde los portaaviones y desde bases avanzadas llegaban transportes, acorazados, cruceros y destructores. La magnitud de la flota rivalizaba con la de Normandía. En tierra, el 10º Ejército estadounidense, bajo el mando del teniente general Simon Bolivar Buckner, preparaba el desembarco de 2 divisiones del ejército y 2 divisiones de marines en las playas de Hagushi, en la costa occidental. Otra división de marines simularía un desembarco en el sureste para dispersar las defensas. Todo ello apoyado por más fuerzas en reserva, listas para entrar en acción si las circunstancias lo exigían. Mientras esta máquina anfibia se ponía en marcha, el comandante japonés, teniente general Mitsuru Ushijima, veía cómo su 32º ejército perdía unidades experimentadas enviadas a otras operaciones. Con menos tropas de las necesarias para detener una invasión de tal magnitud, Ushijima había descartado defender las playas. La experiencia previa mostraba que resistir el desembarco solo generaba pérdidas masivas sin detener el avance enemigo. La estrategia sería distinta: permitir que el enemigo entrara y atraparlo más al sur, en torno a la ciudad fortificada de Shuri, donde un sistema de defensas profundas, túneles, cuevas interconectadas y artillería oculta podía convertir cada metro en una lucha de desgaste. Además, el general confiaba en que los kamikazes, preparados en grandes números para esta batalla, desarticularían el apoyo naval y aéreo estadounidense y aislarían a las tropas en tierra. El plan japonés funcionó inicialmente. Cuando los estadounidenses desembarcaron a lo largo de un frente de 7 millas, encontraron una resistencia mínima. Para el anochecer, más de 50.000 hombres estaban ya en tierra. Las divisiones del tercer cuerpo anfibio tomaron posiciones al norte y las del 24 cuerpo avanzaron al sur.
Capturaron los aeródromos de Kadena y Yontan casi sin disparos, lo que llevó a algunos a pensar que la defensa japonesa se había desmoronado. Pero cuando el almirante Turner transmitió su optimista mensaje a Nimitz, recibió una respuesta seca: «Elimine todo después de Estoy loco». La realidad emergió cuando, hacia el final de esa primera semana, las fuerzas de la 96ª División chocaron con la primera línea defensiva japonesa en las alturas de Kakasu Ridge. Era solo el anillo exterior de las posiciones de Shuri, pero su fortificación subterránea y su artillería en pendientes inversas lo hacían casi impenetrable. Durante casi 2 semanas, división tras división estadounidense atacó sin lograr avances decisivos. En un solo ataque, de 89 hombres, solo 3 regresaron sin heridas. Cuando los japoneses lanzaron su propio contraataque el 12 de abril, fueron rechazados. Pero la lucha había demostrado cuán prolongada y sangrienta sería la campaña. Mientras las tropas avanzaban por terreno lleno de barrancos, crestas y cuevas, se movilizaban refuerzos. La 77ª División, recién salida de la breve pero dura conquista de Ishima, reemplazó a la agotada 96ª. A su vez, la Primera División de Marines relevó a la 27ª División del Ejército. Algunos comandantes esperaban un giro táctico: proponer un desembarco anfibio en el extremo sureste, en las playas de Minatoga, detrás de las líneas japonesas. El general Bruce, de la 77ª, insistió en esa maniobra, recordando el éxito de su acción en Ormoc, pero Buckner no quiso arriesgar su logística. 2 barcos de municiones habían sido hundidos por kamikazes y él temía extender sus líneas de abastecimiento. En retrospectiva, la maniobra pudo haber acelerado la campaña, pero no se implementó. Los japoneses intentaron un contraataque más fuerte poco después. Mediante pequeños grupos que buscaban desembarcar por mar, seguidos por 3 regimientos completos, intentaron romper el frente estadounidense, pero fueron detectados y destruidos en el agua o al pisar la playa. La ofensiva terrestre quedó diezmada, con entre 5 y 6.000 bajas, frente a poco más de 700 estadounidenses. Aunque defensivamente debilitados, los japoneses seguían atrincherados en Shuri, donde cada cueva, túnel y búnker era una trampa letal. En el mar, la batalla tomó una dimensión paralela aún más feroz. La aviación japonesa lanzó oleadas masivas de kamikazes desde Kyushu y Formosa. Para el día del desembarco habían reunido unos 700 aviones, suficientes para convertir cada incursión en una amenaza constante. En los primeros ataques del 6 y 7 de abril, cerca de la mitad de los aparatos eran suicidas. Decenas fueron derribados, pero aquellos que lograban atravesar el fuego antiaéreo causaban estragos. 3 buques tipo destructor, un LST y 2 barcos de municiones fueron hundidos, mientras otros 10 sufrieron daños graves. El asedio aéreo no se detuvo. Durante casi 3 meses, el enemigo lanzó 10 ataques masivos adicionales. Los destructores en estaciones de radar, ubicados a varias millas de la flota principal para dar aviso temprano, recibieron el peso de los asaltos. En un solo día de mayo, 4 de los 6 barcos de una estación fueron hundidos. El destructor Laffey resistió más de 20 ataques directos. 9 aviones fueron derribados, 6 lograron estrellarse contra el casco, 4 bombas impactaron y aún así la nave continuó combatiendo y navegando mientras su cirujano atendía a decenas de heridos con una mano mutilada. En marzo, incluso antes del desembarco, el portaaviones Franklin había sido gravemente dañado por 2 bombas que incendiaron su cubierta repleta de aviones armados. Perdió cerca de 1000 hombres, pero consiguió regresar a puerto por sus propios medios. Las explosiones dejaron su cubierta como un biscuit mordido, pero la nave sobrevivió. A pesar del esfuerzo estadounidense, el acoso aéreo japonés persistió. Los mandos en tierra pidieron que los B-29 atacaran las bases en Kyushu. Aunque los bombarderos no podían impactar eficazmente aviones camuflados o dispersos, las misiones continuaron por presión de la Marina. Pero ni ellas ni las operaciones aéreas desde Filipinas lograron detener las oleadas suicidas. En el punto álgido de la ofensiva, la Marina japonesa intentó un gesto desesperado. El acorazado Yamato, la joya de la flota, salió con un grupo de escolta para enfrentarse a los estadounidenses. No tenía combustible para regresar. Su misión era abrirse paso, causar el mayor daño posible y encallar en Okinawa para combatir desde tierra con sus cañones gigantes.
Fue detectado por submarinos estadounidenses y el 7 de abril casi 300 aviones de portaaviones lo atacaron. Sin cobertura aérea, el Yamato fue hundido junto a la mitad de su escolta, con unas 3.600 vidas perdidas. En tierra, la batalla continuó con intensidad inmutable. Los estadounidenses emplearon equipos combinados de tanques e infantería para abrirse paso en las líneas japonesas. Los lanzallamas montados en tanques eran efectivos contra cuevas y túneles, pero vulnerables a ataques suicidas de soldados con cargas explosivas. La infantería debía protegerlos mientras avanzaban palmo a palmo. Algunos soldados señalaban con amargura que los tanquistas tenían varios centímetros de acero para protegerse, mientras que ellos solo contaban con una camisa caqui. Finalmente, la resistencia organizada terminó el 21 de junio. Para entonces habían muerto alrededor de 7.000 soldados y marines estadounidenses, además de casi 5.000 marinos en la campaña marítima. Más de 70.000 japoneses murieron, junto con al menos 80.000 civiles de Okinawa, muchos atrapados en el fuego cruzado o víctimas de la desesperación de la defensa japonesa. Bombas atómicas y rendición japonesa, agosto-septiembre de 1945. En la mañana del 6 de agosto de 1945, 3 B-29 aparecieron sobre Hiroshima. El bombardero líder, Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, transportaba un arma desconocida que había sido concebida en secreto a lo largo de años de investigación científica y vastos recursos industriales. A las 8:15, el bombardero abrió sus compuertas y liberó la bomba. 45 segundos después, una gigantesca esfera de fuego borró del mapa gran parte de la ciudad. Cerca de 100.000 personas murieron de inmediato y miles más sucumbirían a quemaduras, shock o radiación en los días siguientes. Horas más tarde, un comunicado de la Casa Blanca anunciaba al mundo la existencia de una nueva arma de destrucción sin precedentes e instaba a Japón a rendirse o enfrentar una lluvia de ruinas jamás vista sobre la Tierra. Mientras Hiroshima ardía, en Tokio la élite política debatía sin llegar a consenso. El alto mando militar insistía en continuar la resistencia y confiaba en que la amenaza del bombardeo no alteraría su posición estratégica. Sin embargo, la información interceptada por inteligencia estadounidense mostraba que Japón no estaba dispuesto a aceptar la rendición incondicional exigida por los aliados, pese a reconocer su situación desesperada. La madrugada del 8 de agosto, cuando Japón aún no había respondido a la declaración de Potsdam, la Unión Soviética declaró la guerra. Al día siguiente, sus ejércitos iniciaron una ofensiva masiva en Manchuria, cumpliendo la promesa adelantada a los aliados meses antes. Ese mismo 9 de agosto, un segundo B-29 despegó de Tinian con otra bomba atómica. Unas horas después, Nagasaki quedó devastada y aproximadamente 35.000 personas murieron de inmediato. En Tokio, la cúpula militar seguía sin ceder. Ni Hiroshima ni la ofensiva soviética ni la destrucción de Nagasaki habían logrado quebrar su posición. Consideraban que aún podrían obtener mejores condiciones si resistían otro poco o conseguían que Moscú mediara en busca de términos más favorables. En la sesión del Consejo Supremo ese mismo día, las discusiones se estancaron sin llegar a acuerdo alguno. Fue entonces cuando el emperador intervino personalmente, un acto extraordinario en el sistema político japonés. Declaró su voluntad de aceptar los términos de Potsdam con la única condición de que se preservara la institución imperial. Al día siguiente, 10 de agosto, el gobierno japonés comunicó a los aliados su disposición a rendirse bajo esa reserva. La respuesta estadounidense, redactada por el secretario Burns, afirmaba que la autoridad del emperador quedaría sujeta al comandante supremo de las potencias aliadas, dejando abierta la posibilidad de mantenerlo, pero sin garantizar su estatus previo. Tokio recibió el mensaje con nuevas tensiones. La cúpula militar volvió a presionar para rechazarlo, y durante 3 días las discusiones se prolongaron sin solución, mientras la aviación estadounidense continuaba bombardeando ciudades japonesas. El 14 de agosto, aviones norteamericanos arrojaron millones de panfletos sobre Tokio con el texto de la primera oferta japonesa de rendición y la respuesta aliada. Temiendo disturbios, golpes internos o desobediencia militar, el emperador convocó un nuevo Consejo Imperial y reiteró su orden de aceptar los términos.
Dejó claro que la continuidad del conflicto no ofrecía ningún beneficio y conduciría únicamente a la destrucción total del país. Sin embargo, sectores militaristas intentaron impedir la rendición. Esa misma noche, oficiales fanáticos del ejército tomaron el control de la división de la Guardia Imperial, asesinaron a su comandante y buscaron desesperadamente las grabaciones del mensaje que el emperador había preparado para ser transmitido al día siguiente. No lograron encontrarlas. El golpe colapsó cuando otros mandos militares se negaron a unirse a los rebeldes y enviaron tropas leales para asegurar el palacio. Varios miembros del gobierno escaparon por muy poco a intentos de asesinato. El ministro de Guerra, Anami Korechika, quien había defendido resistir hasta el final, se suicidó para no presenciar el anuncio imperial y asumir la responsabilidad moral por la derrota. El 15 de agosto de 1945, el emperador habló por radio a la nación. Su mensaje, cuidadosamente codificado en lenguaje arcaico, confirmaba que Japón aceptaba la Declaración de Potsdam y ponía fin a las hostilidades. Para evitar dudas o maniobras ulteriores, se emitieron 2 escritos adicionales dirigidos explícitamente a las Fuerzas Armadas, ordenándoles cesar el combate donde quiera que se encontraran. Miembros de la familia imperial fueron enviados personalmente a distintos frentes para asegurar que los comandantes obedecieran las órdenes. Tras la aceptación, el gobierno nombró un nuevo gabinete encabezado por el príncipe Higashikuni, con el objetivo de supervisar la transición y reducir riesgos de violencia interna. La presencia de la familia imperial en puestos clave pretendía garantizar que no hubiera nuevas tentativas de insurrección. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, en la bahía de Tokio, representantes del gobierno japonés abordaron el acorazado estadounidense USS Missouri. Allí, ante una mesa simple utilizada como escritorio, firmaron el instrumento de rendición. Cuando todos los delegados terminaron de estampar su nombre, el general Douglas MacArthur pronunció unas breves palabras para sellar el final del conflicto. La guerra con Japón había concluido.